dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este hermoso espacio de oración, el Santo del Día. Reciban el más caluroso y afectuoso abrazo en Cristo Jesús y María Santísima. A mis hermanos de comunidad también mi abrazo afectuoso, mi salud en Cristo Jesús. Qué lindo hoy disponer nuestro corazón para celebrar esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos apóstoles de Cristo, dos hombres que recibieron ese llamado, uno allí desde el mar de Galilea, otro camino a Damasco, pero dos manifestaciones diferentes, pero dos instrumentos grandes del amor de Dios. Hoy la iglesia está de fiesta, estamos gozosos y dichosos, y por eso sean bienvenidos a escuchar estas hermosas reflexiones.
Saludo afectuosamente también a mis hermanos de comunidad con quienes comparto estas reflexiones y los invitamos para que nos deleitemos de San Pedro, que compartió y convivió con el Señor y tuvo toda esa experiencia y fue llamado por el Señor a ser esa roca viva, a ser esa base sobre la cual se cimentaría la iglesia, el primer papa. Y también en San Pablo, ese hombre que camino a Damasco recibió esa efusión del resucitado, donde lo invitó a ser ese apóstol de los gentiles, con una unción maravillosa, con una revelación hermosa. Y por eso qué lindo que hoy celebremos esta hermosa fiesta de estos grandes apóstoles que dieron su vida por amor a Cristo. Igualmente, invitados todos a hacer lo mismo. Por eso, qué rico que nos dispongamos para que escuchemos en este momento esta hermosa oración, para que pidamos la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, pedimos para que te hagas presente en estos momentos. Toma nuestros momentos en los cuales permites este espacio de oración. Tómanos, Espíritu Santo, para que te hagas presente en estos espacios de oración, en estos espacios de crecer espiritualmente y de entregarnos en la formación santificadora que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Tómanos en este momento de evangelización, en este momento de encontrarnos en el servicio y en el verdadero caminar que solo Dios puede proveer en cada uno de nosotros. Danos como instrumentos de salvación, instrumentos que puedan encaminarse en la oración, encaminarse en un mensaje de comunicación que permite y santifica este momento en oración, este espacio. Tómanos, Espíritu Santo, haznos ser fervorosos, haznos ser personas que caminen en continuidad hacia una verdadera comunión, hacia una verdadera necesidad de aprendizaje, que estos santos del día sean un elemento edificador en nuestras vidas. Espíritu Santo, este santo del día, bendícenos para que en verdad reflexionemos, oremos, meditemos y aprendamos cómo llegar a ese camino de espiritualidad, de santificación, de verdadera santidad, para ser personas semejantes a los santos, personas que en verdad prediquen los valores de Dios, las fuentes de oración, de piedad, de petición, de misericordia, de amor, de perdón. Tómanos, Espíritu Santo, y tómanos en este elemento santificador que nos comiendas para esa conversión y redención de todo pecado que persista en estos momentos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del dulce inmaculado corazón de María y del sacratísimo corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos, danos la paz espiritual, así sea. Amén. 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo mártires, columnas inconmovibles de la Iglesia. Hoy celebra la Iglesia la festividad de estos dos grandes santos, dos grandes pilares sobre los que se asienta la Iglesia católica, dos grandes colosos que rubricaron con su martirio la firmeza de su fe y de las doctrinas que tan sabiamente supieron transmitirnos. Sus vidas son muy distintas, pero ambas confluyen en un mismo punto: Cristo. No conocemos el año en que nació Simón, hijo de Jonás o Juan, y hermano de Andrés. Solo sabemos que eran pescadores y que vivían en Betsaida, junto al lago de Tiberíades. Parecía una persona destinada a vivir en la oscuridad de una aldea. Pero un día se cruza Jesús de Nazaret en su vida y él lo deja todo: familia, casa, oficio, y ante el imperativo de Jesús, ven y sígueme, no duda ni un instante en convertirse en pescador de hombres.
Jesús le cambia hasta el nombre de Simón por el de Cefas, o piedra, porque sería la piedra angular sobre la que habría de asentarse la iglesia. A pesar de lo lacónico y escueto que es el Evangelio, San Pedro es uno de los apóstoles del que más hechos se cuentan. A través de sus muchas expresiones podemos hacernos una idea de cómo era su personalidad. Era vehemente y espontáneo, a veces un poco infantil, franco y transparente, con un gran corazón y grandes valores morales de lealtad y generosidad. Si tuviéramos que citar todos los pasajes evangélicos en que aparece, necesitaríamos muchas páginas y esto aquí no podemos hacerlo. La actuación de Pedro como jefe del grupo apostólico después de la ascensión de Jesús se manifiesta ya el día de Pentecostés cuando, alzando la voz, habla sabiamente a todos los presentes de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. En la organización de la primitiva iglesia de Jerusalén, vemos cómo Pedro es aceptado ya por los demás como jefe y cabeza de la iglesia naciente. No duda en anatematizar a los herejes, en ponerse en camino para resolver los problemas que van surgiendo en las distintas comunidades de Asia Menor, en tratar de poner paz y concordia ante opiniones a veces contradictorias. Él es quien preside el primer concilio de Jerusalén y es quien propone ocupar el puesto vacante dejado por Judas, que cubriría con San Matías. Esta posición y esta influencia son el origen de las persecuciones, encarcelamiento y su salida posterior de Jerusalén. Va a Antioquía y luego a Roma. Su muerte debió de ocurrir hacia el año 64, fecha del gran incendio de Roma, atribuido a Nerón y que él achaca a los cristianos. Como todos sabemos, Pedro es apresado y condenado a morir crucificado, pero como él no se consideraba digno de morir como el Maestro, pide que inviertan la posición de la cruz y muere cabeza abajo. No pudo ser posterior al año 68 en que muere Nerón. Sobre San Pablo también habría mucho que contar, pero lo mismo que sucede con San Pedro, es muy difícil resumirlo en unas pocas líneas. Se cree que nació en la ciudad de Tarso, hacia el año 18 de nuestra era. Era judío, de la tribu de Benjamín, súbdito y por tanto ciudadano del Imperio Romano. Su padre era comerciante de tejidos y él aprende el oficio de tejedor de lonas para fabricar tiendas. Junto a los rabinos de Tarso había estudiado la Torá, que es la ley judía, pero él anhelaba un conocimiento más profundo. Por eso decide embarcarse rumbo a Jerusalén para oír al famoso rabino Gamaliel, miembro destacado del Sanedrín. Un día, estando en la sinagoga, oye que un diácono llamado Esteban es condenado a morir lapidado por hablar de un Mesías llamado Jesús, muerto en una cruz. Saulo anima a los verdugos y custodia sus vestiduras. Sigue buscando la verdad, hasta que un día, camino de Damasco, su vida cambia radicalmente y de perseguidor de cristianos se convierte en acérrimo defensor. Al principio, como es lógico, los cristianos se muestran recelosos con él, pero se convencen cuando le oyen predicar en Jerusalén. Defiendo la causa de Jesús. Conoce a Bernabé y con él hace varios viajes apostólicos, como nos narran los Hechos de los Apóstoles. Se dice también que pudo haber llegado a España y desembarcar en las costas de Tarraco,
la actual Tarragona. El temperamento de Pablo es distinto al de Pedro. Sin embargo, existió entre ellos unidad en una misma fe y un mismo amor a Cristo. En el año 67 lo vemos en Roma, cargado de cadenas. Su cabeza rodó al filo de la espada, en la vía Ostiense. A él no le podían crucificar por tratarse de un súbdito del imperio. Así acabó sus días el segundo pilar sobre el que se asienta la Iglesia. Pedro representa la promesa hecha por el mismo Jesucristo de que será fundamento de una construcción sólida edificada sobre una roca que resistirá todas las tormentas y todo el oleaje furioso que desate sobre ella. Pablo representará al apóstol de la palabra llamado a transmitir los fundamentos de la doctrina cristiana sobre los que se ha de asentar esa fe en Jesús que nos salva. Columnas inquebrantables, la iglesia peregrina que en medio de un mar borrascoso camina con paso firme. Cuando la gente pregunta ¿por qué la Iglesia Católica es la única institución que durante 20 siglos permanece aún de pie? La respuesta es porque está fundamentado sobre rocas sólidas, con la promesa eterna de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Pedro y San Pablo, estos grandes santos, mártires, como cada uno de estos santos que vamos diciendo la historia en estas pequeñas reflexiones que quizás nosotros hacemos, pues estos también fueron mártires y también pues nos enseñan a cada uno de nosotros que nosotros también podemos hacer ese camino hacia la santidad, como lo hizo Pedro y Pablo, al seguir el ejemplo de Cristo. Ellos han muerto en sacrificio por el amor de Dios. Por eso ellos reposan sus restos, uno en una iglesia y el otro en una catedral de San Pedro. Entonces, pues, estos grandes santos, San Pedro y San Pablo, como todos los santos que hemos compartido en esta bendita emisora, pues nos da esa alegría, esa esperanza de saber que ellos están intercediendo por cada uno de nosotros, que nosotros también tenemos tropiezos, muchísimos tropiezos, por luchar por nuestra santidad, así como Pedro y San Pablo tuvieron esos tropiezos, pues nosotros también lo podemos tener, y más ahora que este mundo, lo de Dios, está como olvidado. Lo de Dios pasa a un segundo lugar. Ahorita lo que está en moda es el mundo. Y en su palabra Dios dice que si el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso nuestros grandes santos, San Pedro y San Pablo, eran muy amigos de Dios, no eran amigos del mundo. Por eso, mis hermanos, en nuestro caminar y en nuestro largo vivir de esta vida, tenemos que prepararnos para luchar por nuestra santidad, que este camino no es fácil, pero siempre lo digo, es el mejor. Por eso, mis queridos, hay que seguir, así como Pedro y Pablo seguían luchando,
por la santidad, así nosotros, si encontramos tropiezos, si encontramos obstáculos, y los vamos a encontrar, mis hermanos, tantos obstáculos, tantas barreras que estamos pasando, porque el luchar por la santidad es imitar a cada santo, a cada mártir que seguía a nuestro Señor Jesucristo y también tenía esas caídas, pero le pedían a Él que los levantara. Hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos levante, que nos tienda su mano para no poder levantarnos, que nos tienda su mano para poder liberarnos, para poder seguir hacia ese camino de la verdad y la vida. Hoy, mis hermanos, es un día grande, 29 de junio. Es el día que se celebra esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy, como todos los días, es estar asistiendo a esta Eucaristía, oyendo esta gran historia de San Pedro y San Pablo, para poder aprender que ellos tenían la fuerza de Dios para seguir adelante. Por eso hoy pidámosle también nuevamente las fuerzas a Dios y a nuestros queridos santos, que ellos interceden por nosotros y que sean ellos ayudándonos en cada momento, en cada instante que necesitamos de la ayuda de ellos, especialmente de nuestro Padre Celestial, para poder seguir luchando por nuestra santidad. Bien, queridos hermanos, para nosotros como iglesia, celebrar hoy la fiesta de San Pedro y de San Pablo es realmente una bendición muy grande para todos nosotros como bautizados, porque si bien es cierto, recordamos toda la experiencia de Pedro el pescador, el hombre laborioso, el hombre rudo, el hombre fuerte, el hombre trabajador, que estaba allí lanzando las redes en el mar de Galilea, y pasa el Señor y le dice: sígueme. Y él con su hermano Andrés, dejando las redes, lo siguieron. ¡Qué hermoso! Para nosotros en este tiempo en que hay escasez de vocaciones, en que no se escucha y no se atiende la voz de Dios. Hoy Jesús nos recuerda que Pedro atendió ese llamado. Y no solamente lo atendió, lo siguió. Fue instruido por el Señor, fue hecho después uno de sus apóstoles. Primero fue discípulo y luego pasó a ser apóstol. Cuando el Señor subió al monte a orar y luego lo elige con otros 11, con quienes caminan, con quienes el Señor lleva la buena noticia, evangeliza, con quienes comparte y con quien vive esa hermosa experiencia del Evangelio. Pedro, el hombre imprudente, el hombre que todo lo cuestionaba, lo preguntaba, el hombre de la lógica y la razón, que siempre estuvo allí como oponiéndose a todo lo que expresaba el Maestro a la luz de la gracia. Lo vemos cuando allí en ese momento en que el Señor expresa: mire, el Hijo de Dios va a tener que morir, va a tener que vivir estas circunstancias, va a ser crucificado, el tercer día resucitará. Y Pedro dice: Maestro, ¿cómo se te ocurre eso? Eso no te puede pasar a ti. Y el Señor mismo le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Muchas veces nosotros también somos como Pedro. Somos rudos, somos imprudentes, somos muy cuadriculados y pensamos no como Dios, pensamos como los hombres. Por eso hoy tenemos que pensar como Dios. ¿Qué harías tú, Señor, en este momento? ¿Cuántos nos parecemos a Pedro en ese carácter, en esa rudeza? Muchos de nosotros tenemos esa similitud. También vemos a Pedro que en el lavatorio de los pies se opone a que el Señor le lave los pies. Y entonces el maestro le dice: bueno, pues si no te dejas lavar los pies no te vas a tener nada que ver conmigo. Y entonces cambia su posición Pedro
Pero vemos que Pedro siempre estuvo allí en ese cuestionamiento. Y vemos también cómo Pedro en un momento determinado también le dice al Señor, mire, yo lo voy a acompañar en todo momento, Señor, para las que sea, diría uno aquí en palabras más coloquiales y castizas. Y el mismo Señor le dice, Pedrito, ¿sabes qué? Hoy mismo, esta noche, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces hemos negado al Señor. ¿Cuándo? Cuando hemos ido a abortar. ¿Cuándo? Cuando hemos negado la fe. ¿Cuándo? Cuando hemos sido ingratos con el Señor. Lo mismo que Pedro. Lo negamos también. Cuando preferimos estar en unión libre, cuando preferimos estar en adulterio, cuando preferimos muchas otras cosas, menos al Señor. Ahí estamos siendo como Pedro, negándolo. Y es por eso importante hoy cuestionarnos, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Si será Dios, no será Dios. ¿Quién es el maestro que dirige hoy mi mente y mi corazón? Porque hoy muchas cosas están dirigiendo la mente y el corazón de muchos hermanos. Claro, la nueva era, a través de la masonería, a través de la yoga, a través del esoterismo, a través de la hechicería, de la brujería, de la santería, a través de todas estas prácticas paganas. Eso es lo que está dirigiendo muchas mentes y corazones, lamentablemente. Tenemos el comunismo, tenemos el feminismo, los LGBT, tenemos movimientos e ideologías de género y todo este tipo de cosas que están desviando el camino. Por eso nosotros necesitamos no seguir en ese comportamiento, porque aún así el mismo Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, te amo, apacienta mis corderos. Fíjese que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. En ti, hermanito, también va a abundar la gracia. El Señor también te puede convertir, el Señor también te puede cambiar como un día también lo hizo en mí el Señor. Para mí esta fecha es importante, porque un día de San Pedro y San Pablo el Señor me llamó también, me escogió, me eligió a través de una Eucaristía donde el Padre proclamó el Evangelio y eso llegó a mi corazón. Me dijo el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hoy estamos invitados a eso mismo, a negarnos a nosotros mismos, a seguir al Señor, a seguir sus indicaciones, sus orientaciones, a cumplir sus mandamientos, a vivir una vida sacramental, a llevar una vida en gracia de Dios, a empezar todo un proceso de negaciones. ¿Qué tuve que hacer yo? Empezar a dejar el trago, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, dejar la unión libre, empezar a vivir en gracia de Dios, a hacer ayuno, a hacer oración, a hacer el rosario, a convertirme, a cambiar mi vida. No podía seguir como iba. Pero eso es parte de toda la gracia linda que el Señor ha derramado en mi vida. Y vemos también en Pablo, ¿qué vemos en San Pablo? San Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre muy instruido, ya diferente a Pedro. Pedro era un pescador sin mucha instrucción, sin mucha academia. Pablo, por el contrario, era un hombre fariseo, instruido, culto, hablaba 2 idiomas, él tenía ascendencia griega y también era judío y también era fariseo y había sido formado con uno de los mejores fariseos, que era Gamaliel. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando empieza la persecución de los cristianos después de la muerte del Señor? El que presencia justamente la muerte de Esteban y que la apoyaba, pues era Saulo, era el mismo San Pablo. Y luego cuando se le despierta en el corazón a Pablo ese deseo de perseguir la iglesia encarnecidamente y pide las cartas para ir a Damasco y a las demás sinagogas a ir a perseguir a los cristianos, allí en ese camino a Damasco vive esa experiencia de revelación del Señor, ese encuentro personal con Jesús resucitado. Y así como el Papa Benedicto nos decía en una de sus enseñanzas, en algún momento nos decía que necesitamos nosotros los cristianos tener un encuentro personal con Jesús resucitado para que nuestra vida verdaderamente tenga ese sentido cristiano de amar al prójimo, de servir, primeramente por supuesto de amar a Dios, pero también de amar al prójimo y de servir, de ser instrumento de bendición. Por eso 3 días en ayuno queda Pablo camino de Damasco, pero llega a Damasco y el Señor envía a Ananías a que le imponga las manos. Yo recuerdo también cuando a mí me impusieron las manos mis hermanos laicos de la comunidad católica Sánate Tú, y cómo empecé a sentir algo diferente, sentía un gozo, sentía una alegría, sentía felicidad, sentía que me llenaba, y eso transformó mi vida. Esa tarea hermosa que han hecho mis hermanos de comunidad en mi vida, y eso fue gracia de Dios. ¿Y qué pasó después?
de esa experiencia de San Pablo, de la imposición de manos de Ananías, pues vino el bautismo. Y después de ese bautismo empieza una tarea evangelizadora realmente extraordinaria. San Pablo, un hombre de creación de comunidad, un hombre que fue misionero y llevó esa buena noticia. Y ahí me identifico con Pablo también. ¿Por qué? Porque yo también fui enviado, después de recibir mi llamado, a esas poblaciones, a esas veredas, a esos campos aquí en Colombia, a muchas ciudades después. Luego ya fui enviado afuera de Colombia y estuve en muchos lugares también por fuera. Y qué lindo es ser de verdad misionero y llevar esa buena noticia, de saber que Dios nos ama, de llevar una voz de aliento, especialmente a los hermanos en los campos. Esas experiencias son realmente lindas. Por eso, como Pablo, es una experiencia linda, y poder algún día poder tener esa plenitud y esa certeza de decir: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Todo lo estimo en basura con tal de ganar a Cristo. Eso es importante, y eso me movió a ¿qué? A renunciar a mi vida como gerente general de una empresa y dedicarme a ser un misionero, a vivir de la providencia divina. Por eso es hermoso vivenciar este día y darle gracias a Dios por poner la mirada en este pecador, un re pecador que perseguía a la iglesia de esa manera. ¿Cómo? Pues iba a misa los domingos, pero entre semana mi vida de negocios era haciendo negocios torcidos, sobornando a las personas, vendiendo productos, adulterando las medidas. ¿Qué más hacía yo? Tomaba trago, jugaba billar, iba a juegos de azar, jugaba rana, mantenía en actividades del mundo. Viví 7 años en unión libre, estuve en adulterio, hice abortar a una muchacha 3 veces. O sea, mire toda la cantidad de cosas que acontecieron por miedo, por duda, por inseguridad, por falta de fe, por incredulidad, por toda esa cantidad de cosas. Y por eso hoy quiero darle gracias a Dios por la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y a ustedes, hermanos, los invito a que se enamoren de Dios, a que le abran el corazón a Dios como Pedro y Pablo, quizás como este pecador también que les está hablando, porque es importante tener ese encuentro personal con Jesús vivo y resucitado, lleno de poder, y poder repetir esas palabras de Pedro cuando el Señor le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor mismo le dice: eso te lo creo no porque tú lo hayas pensado, sino porque mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Dejemos que la revelación del Espíritu Santo de Dios sea la que guíe nuestras vidas, la que guíe nuestra iglesia, para que nos deje ver la verdad, porque hoy hay mucha mentira, hay mucha apariencia con unas ideologías falsas, pero es el Espíritu el que logra profundizar, escudriñar y dejarnos ver toda la cantidad de pecado. Yo iba al brujo, iba al hechicero, iba al mago, iba al adivino, iba para la buena suerte, me hacía baños, me hacía riegos, estuve en sesiones de espiritismo de José Gregorio Hernández, y el Señor también transformó mi vida, como en Pablo, como en Pedro. Por eso tú hoy también puedes dejarte tocar y dejar transformar tu vida por la presencia de Jesús vivo y resucitado, porque Él está lleno de poder, lleno de majestad y lleno de gloria. Pidámosle a Dios por medio de San Pedro y San Pablo que nos ayuden a tener una conversión desde el corazón plena y total, radical, para poder hacer ese seguimiento al Señor y poder dar testimonio de su misericordia y de su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla conocer la historia de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Antigua nuestra fiesta celebrada el día de hoy, ya 15 siglos que conmemoramos esta maravillosa fiesta, celebrada en este momento, en esta fecha tan importante para la misma iglesia. Claro, no es el mismo de los santos, y uno se hacía esa pregunta. Bueno, uno veía en el calendario los días festivos de Colombia, los veía de junio, de julio. Fiestas de San Pedro y San Pablo. ¿Cómo así que San Pedro y San Pablo? ¿Por qué tienen que ser fiestas y ferias y fiestas en los municipios de Colombia? Y eso se pregunta uno. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué? Miren lo que nos está diciendo. Este es el verdadero sentido en el que en el tercer mandamiento deberíamos estar nosotros realizando. La santificación de las fiestas de Dios, las fiestas de la iglesia. Y esto es lo que tenemos que pregonar e indicar en la verdadera festividad, en
santos Pedro y San Pablo. Aunque claro, se mantuvo en Roma el 29 de junio, tenemos que seguir instruyendo esa voluntad y más que todo con lo que la pandemia con lo que las circunstancias actuales de este siglo XXI, que sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido constantemente, nos tiene que entregar esa verdadera santificación y tiene que ser un sentido de reflexión independientemente del momento, el 29 de junio que estés escuchando esta reflexión, sino que siempre tengamos que continuar en la voluntad de servicio hacia la iglesia de Dios, a celebrar la memoria de estos dos maravillosos apóstoles que tienen sus catacumbas allá en el Vaticano. Pues de esta fecha los restos de los apóstoles fueron trasladados allí, es por eso que conmemoramos esta fiesta. Y entonces al construirse esa iglesia sobre las tumbas en el Vaticano, los restos fueron restituidos en su anterior lugar de descanso. Los de Pedro pues a la Basílica Vaticana, a la Basílica de San Pedro, y los de Pablo a la iglesia en la vía que comunicaba Roma en aquel entonces, que muy bien hemos sabido que en esta vía también se encuentran muchos mártires, muchos personas entregadas, y de ese tiempo, claro está, que entregaron su vida hacia Dios y entregaron esa presencia en honor a la vida apostólica, a la solemnidad de la iglesia, a la presencia de la entrega y de la esencialidad de caminar y de construir la voluntad y la entrega de la formación espiritual y la entrega a una festividad presente, a la dedicación de la iglesia, a la dedicación de la presencia de Dios. Y muy bien sabemos la historia de estos dos apóstoles, que tenemos que continuar sintiendo en la reflexión plena, en la pureza y en la dedicación. Es lo que tenemos que seguir instruyendo en nuestra esencialidad de la fe, pero siempre tenemos que tener un sentido pleno de una formación espiritual, de una entrada a la vida sacra, a la vida solemne, a la vida entregada a la formación y al ejercicio de estos santos apóstoles que dieron su vida por amor a Jesús. Claro que pues sabemos muy bien un poco la historia de Pedro y criticamos nosotros a Pedro como si tuviéramos la autoridad de criticarlo, pero no, es más que todo congraciarse de esa memoria. Yo pues voy más con San Pedro, es como más conozco la solemnidad por encima de San Pablo, pero sí conozco mucho en lo que hayan sido a la formación en aquel momento y a esa persecución que se desató en Roma, sabemos muy bien que ellos dos tuvieron consecuencias desastrosas por pregonar la verdad, por predicar el evangelio y por anunciar el mensaje en la instrucción del reino de los cielos. Nos falta mucho, hermanos, pero podemos continuar en la formación y en la conservación de una entrega espiritual, de una preservación en lo que debemos apreciar en la dedicación a una iglesia presente, una iglesia triunfante, una iglesia que entrega la vida por los verdaderos santos y santas que nuestro Señor puede entregar fielmente, como lo fueron estos verdaderos apóstoles, esta formación de espiritualidad, de entrega, de la festividad plena en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por este mensaje, gloria a Dios por este maravilloso acontecer en la nota revelada de una fiesta que tiene que ser solemne. ¿Se acuerdan de la palabra solemne? Bueno, para que la repasemos un poquito, es tener un carácter de piedad y tener la formación y la disposición de aceptar a Dios. Ser solemne. Si ves como que nos dice hasta la misma palabra en el mismo sentido, es dedicar la fiesta a Él. Esa es la voluntad, no solamente a los apóstoles, sino que por medio de estos apóstoles, rememorando su vida, su cotidianidad, todo lo que nos han enseñado, como la cátedra de San Pedro. ¿Se acuerdan que es un día especial de santidad? Ay, no me acuerdo la verdad del mes, 22. No era un 22, bueno, no me acuerdo el mes. Pero sí, hay la cátedra de San Pedro.
para que la veamos y la reflexionemos. Yo me quedo, como les digo, me quedo más un poco con San Pedro. Es el santo que más conozco, es el santo por el cual más memoro esta fiesta, y es lo que tenemos que hacer esa solemnidad, así sea uno de los dos o los dos por completo, pero es dedicar esta oración a nuestro Dios y llevar esa formación en la iglesia con un carácter de solemnidad. Que el Señor nos siga entregando la disposición de ser solemnes a estos apóstoles y a las diferentes festividades de nuestra iglesia, así como lo fueron San Pedro y San Pablo en la formación hace más de 15 años, de 15 siglos, bueno, incluso más, 20 siglos de hecho, que estuvieron presentes en la vida plena, y pues 15 siglos que llevamos celebrando esta fiesta. Amén. Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por la vida de San Pablo y de San Pedro, dos hombres mundanos, pero que fueron llamados por ti a llevar una vida en gracia de Dios. Porque como dice la carta a los romanos, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Hoy, Señor, te queremos pedir misericordia por todos nosotros, por toda la humanidad, que podamos atender ese llamado. Especialmente yo te quiero pedir por los jóvenes, para que hoy reciban ese llamado a través del testimonio de San Pedro y de San Pablo, dos hombres que escucharon esa voz tuya y pudieron comprender que a pesar de sus pecados, el amor de Dios es mucho más grande. Hoy, hermanito, hermanita, dejemos que la gracia de Dios toque nuestros corazones. Y por eso, Padre Celestial, te rogamos abundancia de vocaciones para todos los seminarios, Señor, para todas las comunidades religiosas y religiosos, para las comunidades laicales, para las familias, para los hogares, que hayan santos hogares, santas familias misioneras, que podamos llevar esa buena noticia, Señor, que podamos ser testimonio y buen ejemplo, Señor, que ante todo dejemos que el Espíritu de Dios sea el que conduzca y dirija nuestra vida, así como conduce a tu santa y amada Iglesia. Bendice, Señor, a nuestros pastores, especialmente al Papa Francisco, a quien te colocamos en este momento para que todo lo que él emprenda vaya acompañado de la luz de tu gracia y de tu bondad. Que seas tú derramando bendiciones en los obispos, en los cardenales, en todos los sacerdotes, en los diáconos permanentes y transitorios, en los seminaristas, en los formadores de los seminarios, en las comunidades religiosas, en cada uno de nosotros que hoy estamos escuchando esta hermosa reflexión. Sé tú atendiendo, Señor, lo que hay allí en el corazón, y permítenos de verdad seguirte, servirte, amarte y poder ayudar a construir ese reino de Dios como lo hicieron San Pedro y San Pablo, donde tú depositaste en ellos esas bendiciones maravillosas. En Pedro, el poder ser la cabeza de la iglesia para conducirla y guiarla, y en Pablo, para ir a extenderla y construir comunidades unidas a esa cabeza que tú designaste, que era San Pedro. Por eso a ti, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó, diciéndote: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre preciosa, Madre Santísima, Virgen siempre Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, asunta al cielo, tú que estás allá, acompañada de estas dos apóstoles que supieron ayudar a tu Hijo amado, que acompañaron en este mensaje de evangelización, que tuvieron persecuciones duras en Roma, pero que fueron dos apóstoles dedicados fielmente a las disposiciones de tu Hijo que quería aquí en la tierra. Intercede por esta causa de ese apostolado, de tener un carácter de solemnidad en cada una de las cuestiones que nos edifican como personas verdaderas del amor, de la comprensión, de la fidelidad y de la voluntad de seguir un mensaje de renovación espiritual y un mensaje por el cual
sigamos sintiendo que esta es la presencia viva de Dios a través de personas que llegamos a esa santidad o que deseamos llegar a esa santidad, porque esa es la disposición que tú quieres para que seamos verdaderos apóstoles como San Pedro y San Pablo lo fueron en aquel entonces. Intercede por esta petición, Virgencita María, y te decimos esta saludo que San Gabriel Arcángel te dio en la Anunciación diciéndote: mamita, Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta bella historia, este gran espacio del Santo del Día, llenos de este gran testimonio de estos dos santos, San Pedro y San Pablo. Pues nos llenamos de esperanza porque sabemos que ellos interceden por nosotros, por cada uno de nosotros que estamos luchando por nuestra santidad. Ellos nos ayudan y todos los santos nos van a ayudar a este caminar. Me despido de cada uno de ustedes, mis hermanos, y de aquí, de mis queridos hermanos que he estado compartiendo este espacio en esta bendita emisora, para quedar en manos de nuestro Señor Jesucristo, para poder seguir caminando hacia la santidad.